clave para entender a la cultura Wari. ¿Quién de ustedes conoce este sitio? ¿Wari en Ayacucho? Sí. Sí. Bueno, sí, vamos a ver. Ya, ¿conocen el sitio Wari? Sí. Ya, ok. Más o menos lo conocen bien, así han ido rapidito a un pueblo de pasadito, un pueblo de pájaro, como dicen. La verdad que es bien extenso. Extenso, pues Ya. sí. Este sitio, sí, claro, perfecto. Este sitio tiene actualmente, Lumbrera lo denominó en un determinado momento como de 150 a 154 hectáreas, pero en realidad ya los arqueólogos han determinado que ese sitio tiene alrededor, actualmente se viene desarrollando por el gobierno regional excavaciones, se han determinado que es más de 2.000 hectáreas en total, ¿no? Entonces, ahí podemos ver las fotografías aéreas del 40, eso también se debe tener en cuenta. Las fotografías del año 40 son las fotografías que mejor son, o los mejores ejemplos para poder estudiar arqueológicamente cualquier sitio que se presente. ¿Por qué? Porque son las fotografías que no presentan invasión urbana, más natural. Exacto. Ves la ecología de la zona, no hay expansión, entonces uno puede entender los complejos en realidad en toda su magnitud y en toda su dimensión. Si uno lleva tomando fotografías aéreas progresivamente, vemos que muchos de los sitios han sido cortados, carcomidos y totalmente alterados. Ahora, otro punto también, que la carretera que va hacia Huanta corta el sitio en la mitad. No sé si habrán visto, cuando vayan, vean los perfiles, cerca de 3 metros de alto o 4 metros de alto, siguen las construcciones. Esta carretera se ha inaugurado justamente para llegar hasta lo que vendría a ser el monumento a la batalla de Ayacucho, una batalla significativa, ¿no? Y para acceder a Quina, ¿no? En Pampa de Exacto, para acceder a Pampa de la Quina, ¿no? La remodelación de esta carretera, justamente cuando estaba trabajando en qué época en Ayacucho, parte de este dinero la financió Hugo Chávez en ese momento, ¿no? Para la remodelación. Entonces estábamos en esa época y este es un acceso y que corta, se ven los perfiles, ahí se ve las casas, los pisos, o sea, es un buen perfil para poder digamos, observar hasta cuánta profundidad hay de ocupación o de superposición de la ocupación en realidad. Entonces tenemos un plano general de William bien elaborado para lo que vendría a ser el gran arquitecto. Bueno, y básicamente la zona en donde se distribuyen los principales asentamientos como Capiapata, Vegachayo Mojo, Cachayo, Vegachayo Mojo, Morado Chayo, este sector de Canterón y el sector de Roles Mojo que está al fondo y el Huaripampa. Entonces, siguiente, por favor. Bien, esta parte es, digamos, fotos del año 2008 que se tomaron en qué época. Bueno, un poco para traer la colación y contexto, un poco para explicarles en qué se inserta. En ese tiempo estábamos realizando excavaciones para el campo Camisea. Bueno, se estuvo trabajando ahí cerca de 2 años y medio en realidad. El tramo de Camisea parte de lo que vendría a ser la selva de Ayacucho hasta lo que vendría a ser Papa Melchorita en Cañete. Y a lo largo de todo ese recorrido se han podido identificar, aparte de estos sitios como Wari, otros sitios Wari también, y se han hecho excavaciones durante 3 años aproximadamente, ¿no? Y se han identificado sitios periféricos a lo que vendría a ser la capital, que lo que es Wari, ¿no? Entonces, en este sector vemos el Capiapata, nuevamente en los dos muros, los grandes muros, ¿no? De más de un nivel, que es lo que caracteriza también a esta cultura, a esta sociedad, y bueno, y algunos rasgos arquitectónicos, como por ejemplo los nichitos en este sector, ¿no? Pero todo pirca. ¿Ah? Todo siempre pirca. Es pirca, pero también lo que pasa es que el enlucido no se ha conservado, han sido enlucidos. Ahí justamente voy a mostrar unas reconstrucciones isométricas de libros publicados académicamente, son científicos por investigadores que se enlucen las paredes. Sí, es enlucido y los pisos también. Sí, y Piquillaca también tiene un sector que está enlucido. ¿Ah? Sí,
ahorita lo vamos a ver, blanco. Sí. Tienes ahí digamos, la base de barro, o sea, a ver, la pirca, doble cara, la capa de barro y un enlucido de color blanco. Y los pisos de arcilla, también de color blanco. Ahí tengo una foto justamente que lo puedo pasar. Sí. Siguiente, por favor. Y ha permanecido porque esa zona es bien lluviosa. Sí, cobertores. En algunas zonas se ha cubierto y se ha podido conservar. Sobre todo en Vigía. ¿Eso hace cuántos años la protección? La protección, eso se habrá empezado, bueno, yo cuando he estado ahí en 2008, ya varios sitios han sido protegidos, 2008. Pero desde el 2006 el gobierno de Z ha comenzado a hacer la protección de estos pisos, ¿no? Ahí justamente vamos a ver por ejemplo, ven los techos, las techumbres. Ahí están, ¿ven? Las techumbres de Wellington han comenzado a hacer estas techumbres. Acá también entra un tema, básicamente el tema de la inversión. Mantener este sitio, no solamente es excavarlo y exponerlo, también implica la conservación, restauración y el monitoreo de esta conservación, porque está expuesto a agentes patógenos, tanto externos como la acción eólica, como bacteriana, porque también a los enlucidos o a los morteros también se mete diferentes bichos, y también a la expansión de las tunas. No es decir, cuando habrán caminado ahí se habrán pegado unas picoteadas, pero nosotros cuando hemos ido con nuestros profesores nos hemos pegado unas picoteadas, pero bien bravas. Entonces, para traer a colación, este es el sector funerario. El sector funerario es un sector bien importante, el sector de Checohuasi, que tiene estas chulpas que tienen más de un nivel. No sé si llegaron a entrar a estas acá. Cuando les recomiendo que vayan y entren a las chulpas. Tienen más de un nivel, sobre todo la del fondo, Checohuasi. Y es bien interesante acá esta parte del culto a los ancestros, porque hay un orificio que va desde el primer nivel hasta el último nivel. ¿Qué quiere decir? Que la gente, aún como sucedió con los incas, seguía dando ofrendas a los ancestros. O sea, decía, estas estructuras megalíticas funerarias tenían culto a los ancestros, esta veneración a los ancestros, y no estaba enterrado cualquier persona en estas tumbas megalíticas. Sí, de élite, exacto. Tenemos, por ejemplo, estas de acá, la del fondo, ¿no? Está el trabajador haciendo trabajos de restauración, ¿no? Para hacer capping, siempre se pone un capping. ¿Qué consiste el capping? El capping es una protección, ¿no? Que es básicamente arcilla con cal para el tema de las lluvias. Porque una vez que filtra, eso también, pues estoy hablando de conservación, no sé, pero es interesante también mencionar, una vez que filtra la lluvia a la cabecera del muro, el muro se te abre. Y tenemos el muro doble cara, lo que hace es un entramado y en el centro hay barro, hay tierra. No es que solamente es pirca sola, sino que es muro doble cara, pero con un entramado y en el medio hay tierra. ¿Solo tierra? ¿Ah? Sí, tierra, la tierra se mezclada pues, con otros ingredientes. O sea, no hay un aparejo de pared. No, sí hay un amarre. Hay un amarre. O sea, tiene que amarrarse el muro porque si no, imagínate, si entra la lluvia ahí, se percola, no, hay un amarre, pero lo que digamos el mortero con el cual está unido este amarre es barro, es tierra. Solo barro. Tierra, sí. Tiene barro, tierra, arcilla mezclada, ¿no? Con paja en algunos casos, ¿no? En algunos casos se emplea cerámica también, cerámica utilitaria, se emplea también para darle más consistencia al mortero. Y en algunos casos también se ha detectado, también se ha hecho el análisis del mortero diatomita. Estos bloques de diatomita, que es formación calcárea con los cuales estaban siendo hechos los pisos de las estructuras del patio sendero. Entonces también estas mezclas tienen consistencia, no es una consistencia... ¿Ah? ¿Y la zona de cantera de extracción de la calcárea? ¿De las diatomitas? Ah, están en la periferia. Claro. Sí, es cercano, están en la periferia. Inclusive lo que vas a mencionar en Conchopata también, están en la periferia. Y inclusive muchos de ellos están en la base. Sí. ¿Se tiene una proporción del uso de los materiales? Generalmente 2-1, ¿no?
sea, el tema de conservación 2.1, la proporción es lo que se ha estudiado en la cuestión de los amarres, ¿no? Ahora, específicamente habría que hacer, esto se ha trabajado de manera empírica, pero habría que hacer un estudio, digamos, de microscopio de barrera electrónico, de difracción, para poder determinar la consistencia en porcentaje ya, digamos, a nivel de todo el asentamiento, porque lo que estamos viendo solamente es el área nuclear. Habría que hacer la comparación con las demás áreas, que las cuales están llenas de tunas, y estas habría que hacer un desglose total. Y un desglose total de todo el área, digamos, de todo el área de Wari, sería pues un montón de financiamiento, ¿no? Entonces, esto por la parte de lo que vendría a ser Chofubasi. Seguimos, por favor. Nuevamente, ven los grandes muros, siempre amarrados, bueno, ahí el amarre, en la esquina también tenemos el amarre, los lados casi inclinados, ¿no? Este es el sector de Capillapata. Este es también lo que caracteriza a Wari. Si bien nosotros no vemos un patrón, lo que denomina ahí se ve el patrón ortogonal celular, que es lo que vamos a ver en sitios como Viracachopampa o Piquillacta. Acá vemos un crecimiento, podríamos decir entre paréntesis, desordenado. Eso lo que quiere decir es que hay una larga continuidad desde la cultura huarpa. Hay ocupación huarpa en esta zona, o sea, los huarpas son los precedentes de la cultura wari, y lo vamos a observar también en las diapositivas. Calles también que delimitan o dividen sectores, ¿no? El sector de Vegachayo con Moncachayo, ¿no? Esto prácticamente se ve constantemente, ¿no? Siguiente, por favor. Este sector es bien importante, el de Vegachayo Mojo. ¿Por qué ese sector es bien importante? ¿Por qué? Porque es el que conserva la estructura en D más grande de todo, digamos, el imperio. Esto tiene restauración. Sí, exacto, tiene restauración. Sí. Tiene 20 metros de diámetro. En un lado, en lo que vendría a ser el sector de los nichos, hay entierros en los muros. Hay entierros en los muros, colocan los entierros en los muros, los sellan los muros y le ponen un elucido. Esto le dicen el patrón funerario el patrón funerario que se encuentra en los muros, ¿no? ¿Adultos? ¿Pero es funerario o sacrificio? ¿Adultos, niños o los entierros tienen un carácter específico? No, básicamente en este caso no había diferencia, había adultos y niños, hay de las dos clases. Ahora, ¿de qué murieron? En ese tiempo estaba excavando Enrique Bragairac. Estamos hablando de los 50, 60, no se ha determinado, digamos, el tipo de muerte, pero al parecer han sido, por lo que se ve, sacrificio, ¿sí? Sacrificados en lo que vendría a ser el muro, ¿no? Ya posteriormente han hecho los reanálisis, o sea, los reanálisis de los materiales es el tema de sacrificio y colocarlo siempre en las estructuras arquitectónicas, ¿no? En los muros. Colocas el muro, o sea, colocas al individuo, sellas el muro y lo enluces, ¿no? Pero generalmente se notan algunas grietas ahí para poder identificarlo, ¿no? Y esto se da en este lado, en el sector de los nichitos, ¿no? En el sector, en esta parte de lo que vendría a ser el sector de Calaminas, hay como unos cuadros y está en trapecio, ¿no? Nuevamente, en este mismo sector, un detalle también de Vegachayo Mojo con los nichos y una piedra o un altar que posiblemente no se ha identificado con certeza, se hayan realizado algún tipo de sacrificio, puede poder ser de animal, ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, diferentes de animales o humanos posiblemente, ¿no? Ahora, esta práctica de sacrificar humanos ya lo vemos en el castillo Barbero. Clarísimo. Ahora ya, por eso es siempre importante el contexto. El registro arqueológico es muy importante. En ese tiempo los registros para Irak no eran muy buenos. O sea, si uno cuando comienza a hacer la excavación, y voy a pasar un video justamente al respecto, si uno es metódico, si uno es cuidadoso y riguroso en el registro de la excavación, puede detectar estos detalles que muchas veces se han escapado en los años 50, 60 por excavar y sacar las cosas, ¿no? Ahora, con toda la tecnología y con todos los recursos que contamos, podemos definir efectivamente con la bioantropología, con la arqueometría, diferentes tipos de causas, por ejemplo, de las cuales se construyó de una manera y por qué no se construyó de la otra.
de qué murió, por qué estuvo consumiendo arsénico, por qué se estuvieron usando determinados pigmentos. O sea, hay más preguntas para resolver mediante la arqueometría, ¿no? Entonces, si uno es riguroso con el registro, uno puede llegar a conclusiones mucho más certeras y mucho más verídicas que las que se hicieron en los años más o menos 50, etc., ¿no? Que solamente eran básicamente interpretaciones, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Nuevamente, las estructuras, esta parte de lo que vendría a ser el sector del mausoleo también es importante porque también se llegaron a encontrar individuos en esta zona, piedras labradas que están por todos lados de Huari, uno identifica la piedra, el tema de la piedra labrada es una constante, pero muchas de ellas no se encuentran en contexto, están, digamos, bastante armoridas. Entonces, recordemos también que toda esta zona, vuelvo a repetir, las zonas las están cultivando, es una asociación agrícola en esta zona que está y también a la vez altera el sitio, ¿no? El tema legal también que hay que para el desalojo. Y el orificio que presenta la piedra, que lo he visto también en Tiwanaku. ¿Alguna explicación? Lo que hemos visto en Tiwanaku, yo me estoy acordando ahorita, son las planchas para unir con metal. Las grapas. Las grapas, exacto. Pero ese redondo. No, este redondo es para drenar, básicamente, porque si cuando uno ve por acá abajo, es como la piedra. Se vaya de lluvia. Exacto. Con cavidad. Es con cavidad, es como drenar ese orificio, sí. Exacto. Ajá, exacto, para que desfogue, ¿no? Nuevamente, acá lo que vemos en la foto es superposición de construcciones, o sea, hay una superposición continua, hay una ocupación y reocupación continua del asentamiento que hay que definirlo, hacer excavaciones más extensivas y para poder definir, por ejemplo, una fase con respecto a lo que vendría a ser la otra fase posterior. Entonces, si logran distinguir el muro de abajo, que sobresale como un cruz, y se construye encima. Entonces, hay que definir hasta dónde se va ese muro, qué recinto cierra, qué función tuvo ese recinto. Tienes que muchas veces. Y siempre estrechitas, ¿no? Exacto. Así como el piqui. Exacto, el piqui. Claro. Entonces, lo que hay que hacer nosotros, y lo que se ha hecho es que se desmontan los muros. Se desmontan los muros para poder distinguir las formas separadas. Y se vuelve a armar por un procedimiento que se llama anastilosis. Codifica las piedras, las desarmas y defines tu estructura y las vuelves a armar. Exacto. Sí, es un trabajo, digamos, de todos los días. Y sí, y ahora, pero es bueno ahora que ahora tenemos estos recursos de modelado, de 3D, de fotogrametría, de ortofotos, que nos permite un registro minucioso de la arquitectura, en este caso prehispánica, y por qué no lo podemos usar también para la arquitectura colonial y histórica, ¿no? Sí. Pero cuando se hace un trabajo de esos, siempre se tiene que poner una seña de que esa por parte supuesto, ha sido tocada, ¿no? Sí, claro, sí. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, siempre o utilizas una malla encima, malla fina, delgada, en el caso de la sierra, porque llueve, y en el caso de la costa, lo que nosotros en Pachacama ponemos la fecha al mortero. ¿No sé si han visto ahí la fecha? Sí. Cuando han ido a Pachacama ahí sí. Entonces justamente, ¿quiénes son estos que están grafiteando los muros? No, o sea, hay un registro detrás en el cual estamos indicando que la intervención fue en ese año. Y cuando pidan y nos digan quiénes han hecho eso en 2012, hay un dibujo, hay un registro y hay un informe que dice respecto del antes, durante y después. Esos son tratados Claro, son tratados, exacto, son cartas de conservación, la de Narra, la de Urra, y les recomiendo que lean este libro azul que sacó el Ministerio. No sé si lo han revisado sobre las leyes, sobre las leyes de conservación. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene ahí todas las cartas traducidas, las cartas internacionales de conservación, ¿no? Que se respeta el criterio de autenticidad y originalidad. Entonces son criterios que utiliza a nivel mundial UNESCO para la conservación del patrimonio. Se los recomiendo, está en venta en el Museo de Arqueología y Antropología, está 40 soles. No, y a nosotros nos dan un 10%. Claro, exacto.
Entonces, les aconsejo que revisen estas cartas internacionales, son buenas. Sí, o sea, no son buenas, digamos, esa es nuestra ley, digámoslo así. ¿Y eso aplica en general para arqueología, ya sea colonial, prehispánica? Hay para lo arqueológico, hay para el patrimonio religioso, hay cartas, sí, hay para acá, hay por ejemplo la de carta para la de conservación, la de Narre, la de Burra, para el patrimonio creo que la de Zimbabue también aplica, pero hay para distintos tipos de patrimonio. Para el patrimonio vernacular también, para el patrimonio inmaterial también existen sus cartas, o sea, y eso está compilado en todo lo que... ¿El título? ¿Ah? Ahorita no tengo el nombre, pero ese documentos de cartas y leyes patrimoniales, sí, de la UNESCO, sí, pero fueron editados por el Ministerio de Cultura, ¿no? En la gestión de Bakú, sí. ¿En la biblioteca de museo algo así? En la biblioteca, donde venden las revistas, donde venden la salida. ¿De arqueología? Sí. La salida de la... Donde está la Estela Remundi, al contrario. Donde venden, donde está la Estela Remundi encontrada, ahí la pueden adquirir. Siguiente, por favor. Esta parte justamente es el tema de los segundos niveles. Muchos, bueno, siempre se explica por qué muros tan altos, pues, ¿no? La gente ha sido, digamos, de lo que está sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que los muros, acá tenemos dos niveles de arquitectura. Así es. Por ejemplo, acá tenemos en lo que vendría a ser es mediante un receso. Cuando ustedes lean el muro, ven un receso ahí, es para encajar la viga, los troncos y encima arcilla. ¿Se usaban los dos niveles en paralelo? Sí, en paralelo. Se usaban los dos niveles en paralelo. Sí, tienes el primer nivel y el segundo nivel y accedes por escaleras tipo como ustedes en Moral. Así eran las escaleras. ¿Y se han encontrado restos o eso es hipotético? Sí, se han encontrado restos en Cerro Baúl, que es justamente el sitio que voy a explicar. Se ha encontrado, sí, Morango, Prosopis, claro, Morango. Sí. Entonces, lo que tenemos ahí es básicamente el tema de los dos niveles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando ven acá una ménsula salida tipo Chavín, también ahí es para que encaje la viga, los troncos y una capa de barro. ¿Y los contextos de uso se tiene criterio? O sea, aquí iba en el primer nivel y aquí iba en el segundo nivel. En el primer nivel sí. En el primer nivel sí para Huiracachapampa y para Huari tenemos ofrendas. Y al parecer estaba de tipo comunal. Tenemos los galpones nichados que le dicen era para el tipo comunal y tenemos actividad de ofrendas y actividad de uso y consumo, ¿no? Vasijas rotas, en algunos casos vasijas incompletas y en algunos lados, en los muros también nuevamente esta práctica funeraria, ¿no? De colocar los entierros en los muros. ¿Eso era como especie de galería funeraria? No, eran para uso comunal. O sea, digamos, reúnes toda la gente o albergar también posiblemente, también se interpreta, tropas. ¿Cuánta es la dimensión de los espacios? De un galpón nichado mide aproximadamente 26 a 30 metros de largo. De ancho hay unas medidas de aproximadamente entre 12 a 14 metros. En Huala. ¿Sin columnas centrales? Con columnas. Ahorita justamente vamos a ver las columnas. Sí. Ahorita vamos a ver la serie de columnas. Y el contexto de ingeniería civil es más complejo, o sea, a la construcción. Claro, o sea, para los varios, o sea, tú tienes ahí el tema, uno, de estructuras de uso comunal para reunir y albergar población, digamos que posiblemente sean también como lo Inca mismas, o también para albergar a tropas también, ¿no? Porque también se está caracterizando a Luari como un estado militarista, de expansión militarista, ¿no? ¿Se ha calculado más o menos la resistencia que tiene el piso? No se ha calculado. Porque, o sea, en el segundo nivel no se tiene idea de qué se da. Digamos, actividades de circulación o diversas, ¿no? Pero digamos específicamente qué tipo de actividades, no. En el primer piso sí. Claro, lo que pasa es que eso te conduce a qué capacidad
tránsito, si es Ajá. tránsito pesado, tránsito ligero, tienes en el segundo nivel y capacidad de acopio en el espacio. Claro. Pero, como te digo, el primer piso sí. Ahí tenemos, digamos, los contextos, digamos, de uso, consumo, de que están rompiendo las vasijas, de entierro por un lado, pero, digamos, en la techumbre, y que generalmente se encuentran colapsadas, no se identificaba todavía. O sea, digamos, una completa, uno porque también el material es perecedero, ¿no? Es material vegetal, en este caso. Y bueno, para pasar en el otro lado, tenemos acá, justamente cuando tiene estas concavidades, para poner los troncos y para poner, digamos, la capa de barro, ¿no? Eso se ve bastante, tenemos un claro ejemplo y un dibujo a colores para hacerlo a uno. Sí. Siguiente, por favor. ¿Cómo se estaba conduciendo el agua? Un punto muy importante. Tú tienes que tener agua en un sitio. Sin agua no vives. Sin agua no vives. Entonces, ¿cuál es el sistema hidráulico que están empleando los Wari, en este caso la ciudad Wari, para, digamos, abastecerse de agua y conducir tanto de captación para uso y de drenaje? Lo tenemos acá en la laguna de Yanajocha, que da origen a la quebrada Hawaiarcuna, conocido a Rías abajo como el río Chigua, ¿no? Y los sistemas de canales. Cuando identifiquen, y nuevamente insisto, vayan a Wari, identifiquen el canal que parte desde esta laguna, por favor, se lo sugiero. Que tienen que hacerlo seguir, síganlo, pobladores locales les van a enseñar cómo llegar hasta la laguna y cómo el canal llega hasta la ciudad y entra, se ve clarito. Ahora, lo de abajo, y justamente le preguntaba al doctor Ochatoma, como el arqueólogo Ismael, ¿para qué servían este tipo de piedra? Tubería. Ven ahí los huecos y cómo los encajes ahí, ¿no? Y eso se encuentra en Vegachavio y en todos los sectores tienes este sistema de tuberías para conducir el agua desde la laguna, canales y cómo entra y se distribuye a la ciudad. ¿Ha encontrado algún vestigio para sellar las uniones? Claro, Ahí está. ¿cómo? Claro, pero me refiero. Pero para que no se filtre el pero agua. entre los dos bloques tiene que haber algún tipo de paquetadura o algo así, porque Algún si no el agua se sellador. chorrea en medio, ¿no? Bueno, podríamos estarle hablando de algún tipo de barro, ¿no? Arcilla. Arcilla, Y ahora- caolín, el caolín es Para impermeabilizar. resistente, pero sí, efectivamente, como dice usted, para que no haya desfogue, ¿no? Pero digamos, estas uniones de las tuberías es lo que nos explicaron los arqueólogos que estaban trabajando en ese momento, era justamente estos orígenes, y se encuentran en cualquier cantidad en todos los sectores. Y una pregunta. ¿De qué diámetro Son así, más o menos. Sí, más o menos. 10 centímetros, 15 centímetros. El agua que transita Ujú. corre a medio canal o a canal completo. 15. En el canal de arriba, Claro, o sea, digamos, Ajá. todo el canal. canal se llena completamente. No, a medio canal. A medio canal. Otra cosa es manejar la presión de agua. No, y también la inclinación. Claro, la inclinación. No. Ahí tienes un tema de inclinación tipo los chimú. Hay un trabajo muy interesante de Charles Ross para lo que vendría a ser los canales chimú. Hidráulica. Y la hidráulica, ¿no? Por eso la inclinación y un tema, digamos, mediciones matemáticas también que él ha establecido para el grado de declinación del terreno para poder hacer llegar el agua y distribuirlo. ¿Se tiene un promedio de la pendiente? Sí. No, ahorita el tema de la pendiente, cuántos grados o cuánto va, porque va variando. La topografía ahí es irregular, pero va de bajada, eso sí. O sea, va, digamos, en pendiente. Pero, digamos, ¿cuánto grado de inclinación? ¿Por qué? Porque también hay momentos en que dobla el canal, ¿no? Entonces, ahí justamente cuando dobla, es que hay, exacto, cuando dobla, ahí entra la presión. Y me dio una pregunta, que las piedras estén amontonadas así es porque alguien las ha removido. No, las han removido. Ya, Sí, porque sí. si son canales deberían estar más o menos alineados. No, las han removido. Y eso es desde la época de la colonia, ¿no? ¿Han querido usar eso para Sí, otra cosa? sí.
Sí, muchas de las casas que están a los alrededores, tú ves esta piedra canteada, bien trabajada, bien elaborada, ¿no? Sí, muchas de las casas de las periferias todavía las observas, y sobre todo los basamentos, para hacer sus bases de las casas, ¿no? Sí. Entonces, justamente cuando fuimos a una prospección a hacer la revisión con el doctor Ochatoma, él nos mencionaba que servían para esto, y en Conchupata también se ha visto este tipo de digamos, de sistema de alcantarillado, podríamos decir, ¿no? ¿Y el tipo de piedra es granito? ¿O? No, esta es una piedra volcánica. Porosa. Volcánica, sí. ¿Es algún tipo de basalto? No. Hay un tipo de andesita en realidad. Andesita, pero digamos es variable. Estamos usando diversos tipos de piedra, pero la formación es volcánica, eso sí. Más o menos cuántos kilómetros de recorrido estamos hablando desde la fuente de agua al fin. Hasta lo que vendría a ser Huari es por aproximadamente entre 2 a 3 kilómetros. Sí, tiene que hacer el recorrido. Es interesante. Todo, desde donde nace la laguna de las alturas, que está básicamente de lo que vendría a ser Huari, cuando subimos allá nos demoramos algo de 4 horas para llegar a la laguna. De ahí chequear la laguna, verificar todo y de ahí de nuevo bajar y continuar. Y cómo entras a la ciudad. Es digamos, bien interesante el tema del canal, ¿no? Que se puede observar ahí. Estarán unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Porque todavía no hay dicho ahí. No es tan... Ayacucho en realidad pues está a 2000 y pico, pues, ¿no? Unos 1000 metros más no está, no altera, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Entonces, algo que justamente están compartiendo estas dos sociedades es el tema de la iconografía. ¿Qué estamos viendo allá en la esquina inferior izquierda? Justamente el dios de los báculos. El dios de los báculos también se encuentra en la portada del sol. Y esos personajes alados también. Personajes, digamos, que son secundarios al gran personaje. Que también están en la portada. Que también están en la portada. Sí. Pero este fragmento proviene de Conchupata. Esa vasija grande. Sí, exacto. Esta vasija proviene de Conchupata. Digamos, es una vasija contextualizada, ¿no? Otro dato, otro punto importante y de las cuales hemos visto en el museo este es el del museo regional, son ese tipo de esculturas en piedra, que provienen de Huari. Y muchas, no se tienen, digamos, referencias de su contexto in situ o de qué sector provienen. Dicen procedencia Huari, pero no sabemos de qué sector específico viene. Sería interesante en las excavaciones que se están realizando actualmente verificar de dónde procede. ¿Por qué? Porque es Tiahuanaco hay. Pero son distintas. Claro, es como un monolito, ¿no? Pero existen parecidos, ¿no? ¿Tenían presencia de metales? No. ¿Esta de acá? Sí, o en algunas otras. No. Estas son de piedra y están en el museo y no se tiene mayor referencia al respecto si es que tienen algún tipo de metal, algún tipo de plancha, de cobre, no. Solamente son están en el museo regional y provienen de Huari. Pero no sabemos nuevamente, el gran problema es el contexto. El contexto. Nuevamente repito, el contexto es importante para poder determinar funcionalidad en cualquier tipo de cosa. En las periferias, en los cerros, también se encuentran este tipo de cositas similares a las que encontramos en el Cusco, ¿no? Este tema de Piquenco es una de ellas también. Para medir o hacer mediciones astronómicas, por eso justamente he puesto el título, la religión y cosmovisión. La interpretación de estas cositas también pueden darse para ver digamos, el campo estelar, tener mediciones. Estas personas eran muy especialistas en ello. Gran parte de las sociedades, digamos, anteriormente, como por ejemplo la Mochica, la Nazca, la Lima, la Recuay, también tienen ese tipo de evidencia. O sea, no es una evidencia nueva, ¿sí? Inclusive se va y se prolonga hasta la época inca. Una pregunta.
Sí, sí, dígame. ¿Qué es lo que se maneja para una explicación de cómo han podido hacer esos agujeros tan perfectos y muchas veces pulidos? Piedra. ¿Qué puede ser? Piedra con piedra. Piedra más dura. Piedra con piedra. Piedra, o sea, piedra con piedra. Una piedra dura, una piedra volcánica puede ser basalto, no puede ser piedra con piedra nada más. Y los ángulos rectos. percusión, primero percutas, ta, percusión. Y de ahí abrasión. La abrasión se puede dar con otra piedra y arena de río, haces la abrasión, o sea, cuando hablo de abrasión es que estás raspando constantemente, pero con arena, no con cualquier tipo de, digamos, de piedra, de fuerza, ¿no? Si no, colocas arena y vas abrazando. Puede ser también, puede ser. Pero, eso te da digamos, una superficie curva, digámoslo así, pero esos ángulos cortados, o sea, de una piedra que el ángulo ingresa y tienes, digamos, 4 caras y se percusión, sí, percusión y metales, cinceles. ¿Me parece algo que hay cincel de bronce? Sí, claro, sí, ya hay cincel. Y Tenemos, sí, para Tiahuanaco tenemos las grapas, claro. ya tenemos un alto nivel de cobre. Hasta donde pude ver en el laboratorio del Museo de Arte, David, el tipo de borde del corte tiene un proceso de forjado que le da una resistencia, tiene una marcación de joules para impacto, que es mucho más fuerte que el cuerpo propio del cincel, que llega a tener la misma fuerza que el acero mismo. No sé si se está trabajando eso. No, claro, o sea, definitivamente tienes ahí el tema de percusión con piedra y percusión también con el tema de los cinceles, ¿no? Y las varas. Y estas varas inclusive han sido encontradas en contextos funerarios. Y para SICAM también se han encontrado estas varas en contextos funerarios. Nos estamos viendo para la reserva de Poma. Para el señor de SICAM también están encontrándose cinceles de este tipo. Y es de cobre arsenical. Ahora, para la producción de este cobre es altamente tóxico. Pero más al sur se supone que se utiliza más el estaño. Eso ya con acción, para darle más dureza. De Guari para adelante se comienza a estandarizar el uso del bronce estañífero. Bueno, en realidad también tenemos el cobre arsenical, ¿no? Claro, tenemos pero se da más para el norte. Claro, para el norte, para el cuerpo, o sea, lo que vende es el SICAM. Pero digamos, ya cuando hay una aleación más, para darle más dureza al metal, puedes utilizar este tipo, ¿no? Estaño y también lo que vendría a ser el norte del arsénico, ¿no? Estos dos tipos. Sí. Siguiente, por favor. Ahora, esto es lo último que ha salido. Estas son fotos que las brindó el doctor Ochartoma, las mandó. Justamente se está dando el tema acá tenemos una estructura en T con pisos quemados y estos son de las investigaciones de este año, como un reloj solar, es una estructura cilíndrica en el medio, como el obelisco del Tello, o como el Intihuatana en el centro, pero igual. Y también, caray. La huanca. Claro, la huanca. ¿Y este desnivel tenía también presencia para agua? No. Esto, como puedes ver acá, tienes ahí temas de quema. ¿Ves ahí en la esquina inferior las cenizas? Hay bastante actividad de quema. No, agua no. Tenemos ahí la estructura cilíndrica, por lo que me comenta, y las paredes, como puedes ver al fondo, están enlucidas y pintadas. No sé si lo habrás sentido. Sí. Allá también justamente otra mesa, pero bien elaborada, también como se encontró en Megachayo, acá en este lado. ¿Cuánto mide? ¿Cómo? ¿Cuánto mide? Tenemos la escala que mide aproximadamente 2 metros. Esa escalita mide ahí tenemos 1 metro, perdón. 1 metro. Entonces, si le seguimos 1 metro, eso debe tener unos entre 6 metros aproximadamente. 3 metros. Bastante. Una sola pieza. Imagínense, o sea, cortar, abrazar, trasladar. Un sistema de cantería excepcional. Y eso no es la misma foto que la anterior, por si acaso, es otra. Sí, no es la misma, es otra piel.
Se encontró un sistema propio de medición del lugar, o sea, de la ingeniería aplicada para la construcción. ¿No? Porque mira, tú tienes a lo que voy a hablar justamente de Piquillacta, tenemos ahí todo el sistema de calles, todo el sistema, digamos, planificado, y si tú te vas a Piquillacta, Piquillacta es así. Es así. Ondeado. Es así. Y si tú lo ves en plan, te comienzas a ver en el Google Earth y ves las fotografías aéreas, ves todo un reticulado ordenado. Claro, pero lo que pasa es que no había teodolito directo. Claro. O sea, ahora, ¿cómo tienes ahí ese sistema de medición? Es una cosa que hasta ahorita no nos explicó. O sea, hasta el momento no tenemos, yo como arqueólogo, y lo que he investigado, no hay, digamos, todavía un sistema. Tenemos ese tema de las plomadas, exacto, bien interesante. O ese tema de ponerse con una, que también no hemos practicado arqueología práctica, en poner una cuerda y dar la vuelta. Claro, eso es sencillo. Eso es sencillo, pero digamos el otro, el de dirigirse así. Medir el plano de los desniveles para calcular pendientes, peso, difusión. Hasta ahora nada. Por lo menos no se ha visto un aparato de ese De tipo, tal ¿no? perfección. Sí, no se ha visto, o sea, en la excavación como objeto, como dato empírico, o sea, te estoy hablando de evidencia, no hemos visto, no se ha identificado. Esperemos encontrar algún sistema, ¿no? Ni siquiera algo que pueda definir como un plano previo. Las yupanas, Para nada más. sí, ¿no? Las yupanas, yo lograba identificar yupanas. Las yupanas son estas maquetas. Las yupanas, a lo que podemos, a lo máximo que podemos llegar. Pero se ha hecho simulación de proyección en cuanto a la proyección de las medidas. Pero esas panas es como si la una sketch así mal dibujado. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Pero si te das cuenta, las yupanas es más representativo, ¿no? Más simbólico que aplicado a un plano, digamos, en el campo, ¿no? Habría que hacer más estudios o hacer más investigación, más excavación para poder... A lo mejor está en Oquip. ¿Ah? A lo mejor está en Oquip. De repente. Y eso también es una parte que lo vamos a mencionar. A ver, vamos más adelante. Nuevamente, estas excavaciones han permitido definir nuevas estructuras en piedras tipo también Tiahuanaco, como las de abajo. Las de abajo, estas son unas excavaciones que se han realizado este año. Sistema de calles, como el Lucidos también, que se han encontrado este año, ahora último, con las excavaciones del doctor Ochatoma, con el gobierno regional y la Universidad San Cristóbal de Huamanga. ¿No? Vienen conduciendo las excavaciones. Lo que ven al medio es lo que nosotros dejamos siempre como testigos, ¿no? Nosotros dejamos siempre de testigos para poder, digamos, definir la estratigrafía, ¿no? ¿Qué es lo que hay secuencialmente, ¿no? Y una vez que tenemos este testigo, lo retiramos, ¿no? Es básicamente para nuestro registro de cómo ha sido cubierto y cuál es la explicación de por qué han sido cubiertos también las estructuras. Sí, siguiente, por favor. ¿Y presenta el proceso de cierre? ¿Cuál? O sea, ¿presenta el espacio un proceso de cierre ritual? No, todo es colapso. 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 En algunos casos, y lo que voy a mencionar acá es esto de acá, justamente lo que vamos a ver ahorita. Conchopata. ¿Quién ha ido a Conchopata? ¿Quién conoce Conchopata? Ya. Les sugiero que vayan a Conchopata. Conchopata está a media hora, no, ni media hora, a 20 minutos de la ciudad, en Ayacucho. Conchopata se le conoce por ser un centro de producción de alfarería por excelencia, ¿no? Tienes ahí estructuras en D, se han encontrado las herramientas, las paletas, todo este proceso que sigue para la producción de alfarería masiva. Tú caminas por Conchopata y te encuentras con fragmentería, que lo vamos a ver a continuación. No sé, como para, digamos, para volverse loco en realidad, ¿no? Grandes fragmentos, ahí te lo vamos a ver. El plan de Conchopata, ¿no? Pero tenemos acá un gran problema. Tenemos que ha sido seccionado por una calle y la asociación de profesores, está encima del sitio. ¿Ven la casa de allá al fondo? ¿Ya? Esta la tomó Ochatoma en 99 y 2000. Ahora está lleno de casitas. Está cerca del aeropuerto,
Las excavaciones continuaban y este barrio de productores de alfarería continuaba por debajo del aeropuerto. Siguiente, por favor. ¿Y qué de la protección de sitios arqueológicos? Yo he estado ahí 2008-2009. El panel que cuando yo fui estudiante en 2001 ya no existe. Se lo tiraron se lo trajeron abajo los profesores. Ese tipo de fragmentos encuentras uno en Conchopata, en la superficie. Miren. Y estos son ya fragmentos que también proceden de Conchopata, ¿no? Los dos. Y estas urnas que ustedes cuando van al museo y van a explicar, proceden de ahí. Los del arqueólogo. Así es. Hablando de ese tipo de alfarería, Sí. y de repente cambiando un poco de tema, los sacrificios que se veían mucho, por ejemplo, en Moche, en Nazca, sacrificios humanos, Sí. me refiero. ¿Qué está sucediendo luego en Huari? ¿Por qué está apareciendo este otro tipo de sacrificio, como el de las grandes piezas de cerámica? ¿En cuánto llega a afectar el comportamiento anterior del sacrificio humano que se veía tanto, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo en la época Huari en cuanto a sacrificios? ¿El sacrificio humano continúa claro. igual que en la época igual, de los moches? Más elaborado. Se sabe que Okay. hay ¿Y estas cerámicas que se sacrifican? Es una cerámica, tú hazte algo. Y es lo que voy a explicar en la siguiente slide. ¿Afecta? ¿Tiene algo que ver uno ¿Tienes con ahí? otro? Sí. Porque tal vez tenga un poco de sentido pensar que se puede reducir, bueno, no sé. Claro, más, que de repente por el se hecho de reemplace, las ¿no? tropas, porque en ese momento ya aparece. Claro, necesitas el ejército, ¿no? Y por ende, la vida humana llega a tomar administrativamente otro significado, otra importancia, otro valor que no necesariamente contrarresta la necesidad del sacrificio humano para sacrificar humanos y empezar a utilizar sacrificios humanos, ofrendas de personas. Sí. En palabras simples, necesitas al vivo en el campo de batalla y reemplazas el sacrificio por cerámica. ¿Es posible? Con el castillo de Huarmén, vuelvo a repetir, tenemos cerca de 54 sacrificados. Y eso es lo que vamos a ver con 50, sí. Los Huaris han sido básicamente conquistadores. Sí, ¿no? es un estado militarista y estas urnas lo que tienen es chicha para grandes consumos, o sea, para grandes festines. Tú agarras, y hay una tipología la que voy a pasar a continuación, una tipología que he hecho Isbel justamente para estas vasijas. ¿Pero era por dominio o era por expansión nada más? Expansión. Nada más, por dominio. Expansión territorial. Uno, para tener un imperio, uno era dominación territorial y dominación hegemónica. La dominación territorial es para expandir terreno, tener mayor capacidad agrícola, mayor excedente que sustente este aparato burocrático. ¿Y mediante qué lo haces? Mediante la guerra, mediante, digamos, apropiarte de otros territorios y de imponer enclaves en distintos lados. Tenemos el enclave en Piquillacta, tenemos el enclave más norteño en Viracachopampa. Entonces, al momento que tú te expandes con estos enclaves, también estás ejerciendo poder. Estás llevando tus íconos, estás llevando tus símbolos, estás llevando tu imposición, ¿no? Mediante los que no se quieren someter. ¿Se encontraron los señores dominantes, o sea, los que están encargados de cada región, los entierros de estos? Por lo menos de esta reina, sí. Lo del castillo. Por lo menos, por el momento, de esta reina. Pero no descartamos de que haya más a lo largo de todo el imperio. Bueno, hablamos de ella como una reina, pero digamos que estaba supeditada a un poder más superior. Claro, definitivamente. Más jerárquico que proviene de la capital. Pero no se encontró nadie de ella. No. ¿Eso es posible por saqueo o simplemente Por saqueo. Vas a ver ahorita lo que vemos en la reconstrucción. Entonces, a la pregunta, el tema del sacrificio, ¿no? Estamos hablando de grandes vasijas, de grandes consumos, porque se ha hecho el análisis de almidón. Ahí en estas grandes vasijas se estaban depositando chicha. Sí, se ha hecho el análisis. Algo de almidón. Ajá, sí. Y justamente lo que hacen es, estos tipos de vasijas completas, en algunos casos como las grandes, en otros casos de producción simbólica, ¿no? Yo, productor, alfarero, lo que hago en mi festín o en mi actividad religiosa o en mi actividad ritual, rompo las vasijas y tenemos este contexto que vemos aquí. ¿Qué simbolismo tenía
romper las vasijas, Puro entusiasmo. Como en Pugliano. sacrificio, sí, exacto, sacrificio. Sí, tú produces tu vasija, haces tu consumo, tu vasija participa del ritual y parte de este ritual es la arrojas y en algunos casos quemas también. Con la idea de que también ellos pensaban en la vida posterior. Claro, eso siempre. Y eso no sería como que se va a la próxima, que nuevamente inicia a hacer su vasija propia y no llevarse la estelita. Esa es interpretación. Pero digamos, esta dualidad, esto de pensar la vida después de la muerte, eso sí, en la cabeza de todos. Por favor. Eso sí, la vida después de la muerte en todos lados. Por eso es el terror con todos. Y ahora, ¿estas vasijas rotas se encuentran en contextos funerarios o en lugares muy aparte de tumbas? No, estas se encuentran en plazas, ¿no? En estructuras rectangulares y en las estructuras en D. O sea que son estructuras especialmente para hacer festividades. Exacto, para hacer ese tipo de actividad. En algunos casos, este es en la plaza de Conchopata, se encuentran solamente cráneos. Tienes las vasijas y al costado cráneos, solamente cráneos, no tienen los cuerpos, cráneos nada más. Y ahora una pregunta técnica, sí. ¿Esos cráneos tienen evidencia de haber sido decapitados? ¿O son cráneos que se sacaron de un entierro después de mucho tiempo, estaban los huesos y simplemente sacaron el cráneo? Se sacaron los cráneos, lo que pasa es que falta esta segunda etapa de la bioantropología para ver las huellas de corte. Eso no se han dado cuenta los arqueólogos, pero lo que pasa es que eso han sido excavaciones en el 96, 95, que ahora la bioantropología ha podido determinar de que están muriendo si son huellas de corte, porque tú puedes, a nosotros le llamamos contexto primario a los que están articulados, los que tienen las ofrendas. Claro. Contextos secundarios son individuos que son sacados de su lugar y depositados en otro lado, y eso le llamamos contexto secundario. Entonces, este cráneo puede provenir de un contexto secundario y ver si es que tiene algún tipo de patología, esta patología, algún tipo de enfermedad, o es que también ha sido con huellas de corte, que también en algunos casos presenta los elementos óseos. Pero eso ya con análisis más detallado que actualmente está. Si no haces eso, si no haces ese tipo de análisis, no estás ya, digamos. ¿Es ese espacio de entierro con individuos con enfermedades masivas? No, o sea, digamos, hasta el momento, estos análisis que se han realizado, este auge de la investigación del Owari en Conchopata específicamente ha identificado en algunos casos de anemia, sí, ¿no? Déficit de alimentación, solamente eso, pero ya más allá si hay leishmaniasis, si hay algún tipo de patología, no se han hecho más estudios antropológicos, ¿no? Es que lo que pasa es que mucho de la investigación en la zona de Ayacucho se ha detenido, ¿no? Actualmente. No, eso ha sido después. Antes. Por el terrorismo, para traer un poco colación, y mi jefe me decía, por el terrorismo, muchos de los proyectos que desaparecieron fueron básicamente los que se dedicaron a estudiar a los cazadores y recolectores. John Ring, Peter Cowley, Daniel Morales, en las cuevas de Pachamachayo, Cumachay, Telarmachay, todas estas cuevas que están en la cuna de Junín y en las alturas, digamos, en este caso de Junín y repito, Ayacucho, desaparecieron estos proyectos. También Thomas Lynch en los años 70, también, ¿no? Con Kaplan, que investigaron esta parte, desaparecieron estos proyectos justamente por ese tema social. Y ahí se paró el tema de cazadores-recolectores y de ahí no tenemos proyectos de cazadores-recolectores más paralelos. Por ejemplo, hasta ahorita hay un hiatus en ese aspecto. Ya nadie va a investigar a la puna. Lo que tenemos información arqueológica de cazadores-recolectores es lo que ha sido de esos proyectos de los años 70. Ya nadie quiere subir a investigar a la puna. ¿Por miedo? ¿Ah? Es que ahora ya todo está en auge en lo monumental. Pues no, ya pasó, es muy antiguo. Pero digamos que no hay ese interés. Yo les comento así ya como arqueólogo. No hay el interés ya de seguir investigando, por ejemplo, estas puntas de lanza, porque murieron las foliáceas que se encuentran generalmente en las alturas. Ya nadie va a investigar, ¿no? Entonces, tenemos este tipo, para traer un poco a colación, también tenemos el tema de las ofrendas masivas, ¿no? De la colocación de las vasijas. Siguiente, por favor.
Y otra consulta, así como ves, por ejemplo, influencia iconográfica de Tiahuanaco, ¿es posible que eso de las cabezas cercenadas pueda venir de Nazca, que el sacrificio de vasijas pueda venir de Lima? Mira, a nosotros debemos entender que las culturas prehispánicas es un continuum. O sea, no es que se rompe una tradición y se empieza otra. Secuencia. Hay un proceso de absorción. Claro, hay arcaísmos, inclusive hasta en las vasijas. O sea, tú no es que porque el hecho, por ejemplo, lo moche, tú tienes este tema del sacrificio, de cortar las cabezas, Ayapaé, la sacerdotisa, ¿no? Y todos estos personajes que están informados, que se han ido encontrando en el norte, en los cabezas trofeo que tenemos acá, en la iconografía que tienen acá los personajes Nazca colgados en los cinturones, lo que se vislumbra en la iconografía de las vasijas. O sea, este es un continuum, pero visto de diversas formas. En este caso, en sacrificios, ¿no? En libación de chicha. La chicha siempre está presente, el maíz siempre está presente. No sé si ustedes han visto en este tema, en el convento de Santo Tomé se trae mucha colación porque justamente estábamos excavando ahorita en Pachacama, en el baño, lo que denominamos el baño que está en Peregrinos, que tiene piedra de andesita, piedra tipo ayahuasca. En Peregrinos, al palito, hay un baño que es el Escabotello. Entonces, Sarmiento de Gamboa menciona en una de sus crónicas que la gente en el Aucaipata tenía varios de estos centros, o sea, es decir, brindar con la tierra. Echaban chicha a estos justamente espacios cuadrangulares con piedras muy finas, él lo menciona en su crónica, en 1500, porque él todavía ve a los malquis pasear en el Aucaipata. El Aucaipata tenía todavía arena de mar, arena de río, inclusive hay una arena fina, dicen, que estaba cubierta, y con bastantes sacrificios e illas que estaban en toda la plaza. Y en el convento de Santo Domingo la gente brindaba con los malquis más importantes. Y no sé si ustedes ven como unas canaletas que salen de una calle. ¿Qué estás hablando en Cusco ahora? Sí, en Cusco ahora, sí. Hay unas canaletas que salen a la espalda. Exacto. Entonces, tú estás brindando con el malqui y esa interpretación, y esa chicha es recibida para toda la gente. Entonces, esa chicha es sagrada. Y eso lo menciona Sarmiento de Gamboa. Y yo después, ya caminando por las calles de Cusco, ya traigo a colación este tema de Sarmiento de Gamboa, que en todos lados, que al menos en el Aucaipata y en el convento de Santo Domingo se realizaba esta práctica. Aucaipata de Digamos, Aucaipata en Cusco, ya. Aunque el Aucaipata en la plaza central. Ya. Es diferente. Huacaipata. O sea, Huanjay no es donde se lloraba. Y Pata es andén. Lugar de Y después Pero tenemos el ese Cusipata, nombre por también ejemplo, se pues. decía Aucaipata. Sí, Sarmiento de Gamboa B, por ejemplo, pasear a los malquis más importantes. Y inclusive cuando él llega y reúne a las huacas, y una de estas huacas justamente en Pachacama también, y llega a la Aucaipata y consulta, es una forma de dominio también, ¿no? Para un poco traer a colación cómo funciona el tema, la chicha, las libaciones de chicha, las ofrendas, los contextos funerarios, el romper también vasijas, es una práctica que perdura, o sea, también, o sea, no es una cuestión que se corta, simplemente que cambia. Entonces esto de los sacrificios humanos vendría desde Caralas. Claro. Cambian los estilos, cambian los métodos. Sí, claro, exacto. Pero al fin y al cabo la intención o la simbología Es un continuo cultural. Hasta los incas, donde ya los incas ya casi no. Sí, claro. O sea, por eso lo explico, ¿no? O sea, es un continuo cultural. No es que se cortan las creencias. Lo que junta es el procedimiento. Exacto. Si se dan cuenta, si nos podemos analizar las cosas ya de una perspectiva, digamos, más puntual, cambia los procedimientos. Pero la concepción. La motivación principal sería siempre la de encarnar la ira de los dioses. Esa es una de las explicaciones. Terremotos, Tienes también por el tema de los incas los sacrificios de los niños, Carencia de lluvia. las capacochas. La momia Juanita. Claro, no solamente la momia Juanita, porque partían de los seques, también las de Salta y Auyacos, que son varias, o sea, tienes ahí para hablar de todo su idea. Todas esas se han encontrado evidencia de muerte. Exacto. Por violencia. Exacto. Sí. Y ha sido golpeadas, ha sido en las de Salta,
perdón, la de Santa son las de violencia que le da un golpe en la cabeza. Pero cuando está ya drogado. Ah, sí, con coca en la boca y planchas de cobre. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué sitio es? Piquillacta. Perfecto. Entonces, Pueblo chico. ajá, así es. Entonces, pasa al siguiente, por favor. Piquillacta, ¿no? Nuevamente, las fotografías aéreas, no ven, ahí ven algunos caminos. Ahora estas fotografías son de los años 40, fotografía del SAM, ¿no? Esta muralla que siempre hay al entrar, la vemos, supuestamente es, por si acaso, restaurada. Sí, Por la regional. Franco De ahí se ve. Franco Franco Pesco, sí. El doctor desde hace de los 70, 60, Luis Barrera. 70. Eso hacemos un feedback. Entonces, tenemos el plano redibujado de McEwan. Les sugiero que también lean el libro de Canziani, que es muy el Canziani que ha sacado Ciudad